Andrés Ledesma, soy maestro de matemáticas y esta sesión la vamos a dedicar a el conocimiento de los triángulos, algunas de sus propiedades. Van a ver qué interesante resulta conocer más acerca de los triángulos. Bien, los triángulos son las figuras geométricas más hermosas del mundo de la geometría. Evidentemente, como ustedes saben, un triángulo consta de 3 lados y 3 ángulos. Un triángulo, a diferencia de otros polígonos, como por ejemplo los cuadriláteros o los pentágonos, aquí podemos ver un pentágono. Si ustedes se fijan, por ejemplo, un triángulo, si yo lo quisiera mover, no puedo. Esta es una característica de los triángulos. Si nos dan las 3 medidas de los lados de un triángulo, esas medidas hacen un triángulo único. Claro, hay una condición que es fundamental. La suma de 2 lados tiene que ser mayor que la medida del tercer lado. En cualquier triángulo se debe cumplir eso. Y entonces eso hace que los triángulos, a diferencia de otras figuras, sean lo que podemos denominar un polígono rígido, es decir, dadas las medidas de sus 3 lados, no puede moverse, es un triángulo único. Lo que no sucede, por ejemplo, con otros polígonos. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadrilátero, que si ustedes se fijan, tenemos las medidas de sus 4 lados y sin embargo podemos moverlo, podemos modificarlo y hacer, por ejemplo, que este cuadrilátero, esta figura de 4 lados, sea un cuadrado, pero también que sea un rombo. Es decir, es un polígono no rígido, es un polígono flexible. Y de ahí en adelante, todos los demás polígonos con más lados sucede exactamente lo mismo, son polígonos flexibles, es decir, dadas las medidas de 3 de sus lados, puede modificarse el polígono. Incluso, por ejemplo, aquí podemos ver hasta polígonos llamados cóncavos o polígonos llamados convexos, de los cuales un poco vamos a hablar de ello a continuación. Entonces, conclusión: un triángulo es un polígono de 3 lados y es una figura rígida. La importancia de esto estriba en que muchas construcciones en todo el mundo, en todas las ciudades, tienen como base triángulos. Para clasificar los triángulos con certeza, con toda seguridad, primero tenemos que recordar muy bien la clasificación de los ángulos. Como ustedes saben, los ángulos se forman a partir de 2 segmentos de recta que se unen en un punto llamado vértice. La abertura entre esos 2 segmentos de recta, esas 2 porciones de recta, es lo que produce un ángulo. Y los ángulos, dependiendo de la medida, pueden ser de diferentes. Un ángulo menor de 90 grados es denominado agudo, es decir, un ángulo que mide entre 0, más de 0 y menos de 90 grados. El ángulo que mide exactamente 90 grados se denomina recto. El ángulo que mide más de 90 grados pero menos de 180 se denomina obtuso. Estos ángulos son conocidos también todos ellos como ángulos convexos. Los ángulos de más de 180, por ejemplo, el ángulo de 180 grados se llama exactamente llano, es un ángulo exactamente de 180 grados. Cuando una persona dice, voy a hacer que mi situación dé un giro de 180 grados, hace esto, y entonces trata con ello de emular que su situación cambie de una dirección exactamente en el sentido contrario. El ángulo de más de 180 pero de menos de 130 se llaman cóncavos. Observen el ángulo cóncavo o entrante. Finalmente podemos observar cómo estos ángulos cóncavos o entrantes
se parecen mucho a los convexos. La diferencia está en por dónde se haga la medición del ángulo. Por ejemplo, si un ángulo agudo lo medimos por la parte exterior, pues entonces esa medida corresponderá a un ángulo cóncavo o entrante. Lo mismo el ángulo recto, si lo medimos por este lado, o el ángulo obtuso, si lo medimos por este lado, entonces estaremos hablando de ángulos entrantes o cóncavos. En cambio, este mismo ángulo entrante, si lo medimos por la parte interior, entonces estaremos hablando no de un ángulo entrante, sino de un ángulo agudo. Por lo tanto, dependerá de por dónde se mida el ángulo para determinar si es un ángulo convexo o un ángulo cóncavo. Finalmente, tenemos el ángulo de toda la vuelta completa, es decir, de 360 grados. Se llama perigonal, completo, total. Son algunos de los nombres que suele tener este ángulo perigonal o completo. Los triángulos, por la medida de sus ángulos interiores, se clasifican en acutángulos, es decir, aquellos triángulos que tienen sus tres lados agudos, sus tres ángulos agudos. Rectángulos, es decir, aquellos triángulos que tienen un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, y obtusángulos, aquellos triángulos que tienen un ángulo obtuso, es decir, un ángulo mayor de 90 grados. Vamos a empezar. Por ejemplo, aquí tengo un primer triángulo que ustedes, como pueden observar, sus tres ángulos son agudos, por lo tanto es un triángulo acutángulo. El siguiente triángulo que tenemos aquí, este triángulo, ustedes pueden observar que tiene un ángulo mayor de 90 grados, por lo tanto este triángulo deberá quedar aquí. A continuación tenemos este triángulo que, como pueden observar ustedes, este triángulo tiene un ángulo recto, por lo tanto este triángulo tendrá que quedar aquí. Enseguida tenemos este triángulo que, como pueden observar también, todos sus ángulos son menores de 90 grados, entonces estamos hablando de un triángulo acutángulo. ¿Qué otro tenemos? Tenemos por aquí este otro triángulo que también, como pueden observar, tiene un ángulo de 90 grados, por lo tanto se trata de un triángulo rectángulo. Aquí tenemos otro triángulo. Por favor, observen cómo tenemos un ángulo mayor de 90 grados, por lo tanto este triángulo también es obtusángulo. Por último, tenemos aquí un triángulo con sus tres ángulos también menores de 90 grados, que también es un triángulo acutángulo. Lo interesante es que estos mismos triángulos que hemos clasificado como acutángulos, rectángulos u obtusángulos, podemos clasificarlos de otro modo, con otro criterio. Si el criterio, tomamos un nuevo criterio que tenga que ver con la igualdad de la medida de sus lados y ángulos, la igualdad de la medida de sus lados y ángulos, entonces se clasifican en escalenos, isósceles y equiláteros. Vamos a empezar por los más sencillos, es decir, los equiláteros. Los equiláteros, la condición es que sus tres lados y sus tres ángulos midan lo mismo, y entonces el único triángulo equilátero que tenemos aquí efectivamente es este. Sus tres ángulos y sus tres lados son iguales. Los triángulos isósceles al menos deben tener dos lados con la misma medida, al menos dos lados. Y entonces, por ejemplo, este se nos acaba de caer. Este es un triángulo isósceles. Observen sus dos lados que miden lo mismo. Este también sería un triángulo isósceles, también con sus dos lados que miden lo mismo. Y este también que tenemos aquí sería un triángulo isósceles, es decir, un triángulo que tiene dos lados de la misma medida. Por último tenemos los escalenos, es decir, los triángulos cuyos tres lados y tres ángulos miden totalmente distinto. Aquí tendríamos uno y aquí tendríamos el otro. Quiero que veamos una conclusión importante. Quiero que vean, por favor, cómo triángulos acutángulos, que es este,
acutángulos pueden ser isósceles, un triángulo acutángulo puede ser isósceles o puede ser equilátero. Los triángulos escalenos pueden ser un triángulo rectángulo. Miren, también aquí este triángulo obtusángulo, también lo podemos ver. Este triángulo rectángulo es escaleno. Este triángulo acutángulo es escaleno. Este triángulo obtusángulo es escaleno. Es decir, podemos tener triángulos escalenos, rectángulos, acutángulos u obtusángulos. Podemos tener triángulos isósceles, rectángulos, obtusángulos o acutángulos. Y el equilátero que necesariamente es un triángulo acutángulo. ¿Por qué? Porque como miden todos sus ángulos lo mismo, podemos revisar que cada ángulo mide exactamente 60 grados. Una de las propiedades importantes de los triángulos es sorprendente. Resulta que si sumamos los ángulos interiores de cualquier triángulo, suman 180. Es un teorema muy valioso, muy útil en muchas áreas, por ejemplo en ingeniería, en topografía y en muchas áreas del conocimiento, de la ingeniería sobre todo. Es muy importante esta propiedad, este teorema. Vamos a pedirle a César que nos haga favor de armar esos rompecabezas de tal manera que se observe que esto sucede, es decir, que si juntamos los ángulos de cada uno de los triángulos, se forma la media circunferencia o los 180 grados. Aquí nuestro colaborador César está precisamente dando cuenta, armando, desbaratando los triángulos, dando cuenta de cómo al juntar sus ángulos, sus esquinas, efectivamente forman el medio círculo, que son los 180 grados en cada uno de los triángulos que tenemos en nuestro pizarrón, en nuestro pintarrón. Muy bien, Alejandro, perdón, César, lo estás haciendo muy bien. Adelante. Observen cómo cada triángulo, cualquier triángulo, con cualquier triángulo se puede hacer exactamente lo mismo. Muy bien, ya casi terminamos. Ese es el último. Y vean por favor cómo se forma exactamente la media circunferencia, que nos da cuenta del ángulo de 180 grados. Felicidades, gracias César. Otra manera de experimentar esta propiedad, este fenómeno, es muy sencilla. Pegamos algunos triángulos en una base, en una cartulina, en un cascarón de huevo, y dibujamos triángulos, diferentes triángulos, pegamos una parte de ellos, hacemos estas marcas de los ángulos perfectamente, que se puedan hacer estos dobleces, de tal manera que al pegar solo una parte y poder doblarlos, podamos formar nuestra media circunferencia. Vamos a ver este primer caso. Doblamos un vértice, doblamos el otro, y aquí podemos observar cómo se formó la media circunferencia. En el siguiente caso, lo mismo, doblamos una esquina, doblamos la otra esquina y la otra, y finalmente podemos también observar cómo se forma la media circunferencia. Finalmente, en este último caso, igual, doblamos una esquina, doblamos la otra, doblamos la que nos queda, y entonces poder dar cuenta de cómo se forman la media circunferencia. Esto los alumnos lo pueden hacer en su cuaderno, en su trabajo cotidiano, y verificar efectivamente este teorema. Este último ejemplo
de comprobación del teorema de los ángulos interiores de un triángulo, usa como recurso la rotación. Recordemos que la rotación es una de las transformaciones en el plano, como lo es la simetría axial o la simetría central, entre otras. La rotación nos va a permitir también observar este fenómeno. Por ejemplo, aquí vemos el triángulo con sus 3 ángulos, y a partir de esta posibilidad de hacer 2 rotaciones en cada uno de los lados, vamos a observar qué sucede. Rotamos este primer ángulo hasta llevarlo a esa posición. Rotamos el segundo ángulo hasta llevarlo a esta posición también. Y aquí se puede observar que se forma la media circunferencia. La recta que hemos trazado en la parte superior nos ayuda como auxiliar para darnos cuenta que efectivamente la suma de esos 3 ángulos forma un ángulo llano o de lados colineales. Gracias. Como ustedes podrán darse cuenta, elaborar estos materiales es sencillo. Para los rompecabezas o para estas figuras seguimos teniendo figuras recortadas en cascarón de huevo o cualquier otro material rígido al cual le hemos pegado trozos de cinta magnética, igual en estas figuras que en estas otras. En lo que respecta a esta opción de hacer la rotación, podemos utilizar estos remaches. Se llaman remaches pop. Son remaches que venden ferreterías, ciertas ferreterías, y esos remaches nos permiten esta posibilidad, por ejemplo, de hacer estos materiales rotativos, o también estas figuras flexibles que no son más que palitos de paleta, y en sus extremos tienen estos mismos remaches que aquí nos pueden ver, que son 2 piezas que ensamblan, una hembra y un macho ensamblan, y con un leve golpe embonan y automáticamente posibilitan estos movimientos, ya sea en estas figuras o en estas otras. Espero que estos materiales les sean de utilidad. Gracias por su atención.